vamos a esta palabra del Señor en este día, y yo sé que el Señor quiere decirte algo. El Señor tiene grandes cosas para ti, grandes cosas que nosotros no vamos a desperdiciar. Usted se va a llevar esa palabra que es para su vida. Efesios 2:10 dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya. A ver, léalo conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tres cosas. Uno, somos, a ver, dígalo fuerte, somos, aleluya, somos hechura suya y creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Bueno, dile a la persona que está a tu lado: yo fui creado en Cristo Jesús para... Exacto. ¿Cuáles son esas buenas obras? Tú puedes amar, tú puedes perdonar, tú puedes hacer justicia. Dice el Señor que nosotros fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, del cual Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hoy nosotros no tenemos que caminar en las malas obras, no tenemos que caminar en los caminos de maldad, en los caminos que este mundo siempre está poniendo delante de nosotros, porque Dios nos escogió, somos hechuras del Señor, amén. Así que voltea a ver a la persona que está a tu lado y contémplalo bien, dile: de verdad que sí eres hechura del Señor. Vamos, dale una sonrisa y dile: sí, yo creo que sí eres hechura del Señor, amén. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos dio vida, y Dios dice en este día entonces que Dios nos hizo para que nosotros podamos hacer buenas obras. Tal vez hoy puedas decir: mi padre podrá hacer buenas obras, mi madre podrá hacer buenas obras, mi hijo podrá hacer buenas obras. ¿A quién le vas a creer? ¿Le podrás creer entonces a lo que estás viendo con tus ojos, o podrás ver lo que Dios dice en su palabra? Porque eso es lo que nosotros debemos tener hoy, la fe, aquello que todavía no podemos estar viéndolo, pero Dios lo está hablando, Dios lo está diciendo para que nosotros podamos tomarlo, nosotros podamos llevárnoslo, amén. Entonces, hermanos, somos elegidos por Dios. Diga conmigo: soy elegido por Dios. Y vamos a ver, porque en muchas ocasiones nosotros hemos querido ser elegidos para muchas cosas, pero para otras no. Tal vez hemos querido ser elegidos para romper la piñata. Algunos no lo quieren. Algunos quieren ser elegidos para tener el mejor puesto en su trabajo. Otros dicen: no, yo me conformo con lo que tengo. Algunos quieren ser elegidos en su grupo de compañeros de la escuela para ser el jefe de grupo. Otros dicen: no, a mí no me interesa. Pero mire, muchos quisieran tener lo mejor. ¿Cuántos quieren tener lo mejor? ¿Verdad que sí queremos tener lo mejor? Nunca vamos a despreciar lo que Dios tiene para nosotros, porque Él quiere lo mejor. Dice la palabra del Señor que Él tiene planes de bien y no de calamidad. Dios tiene planes de bien para ti, Dios tiene planes de bien para mí, y no son de calamidad, es decir, no son de maldad, no son planes de los cuales Dios esté haciendo para que nuestro fin tenga un desastre, o tenga una enfermedad, o tenga algo que nosotros no queremos. Dios siempre nos ha escogido para que nosotros podamos tener un fin feliz, un fin de bien, un fin de prosperidad, amén. Entonces, hermanos, Dios nos escogió. La palabra del Señor nos está diciendo en este pasaje que somos hechuras del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son hechuras del Señor? Dile a la persona que está a tu lado: yo soy imagen y soy semejanza de Dios. Es decir, tú te pareces a nuestro Padre, tú te pareces a Dios. Tal vez podemos decir: oye, pero ¿cómo te vas a parecer a Dios? Sí, así lo dice Génesis 1:26. Somos imagen y semejanza de Dios, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios no dijo eso de los animales, ni tampoco tenemos información en la Biblia que lo haya dicho de los ángeles, pero sí lo dijo de esta raza humana, y nosotros somos parte de ella. Él dijo que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y por eso, hermanos,
Cuando nosotros leemos la palabra y andamos caminando no como la imagen y la semejanza de Dios, nosotros tenemos que recapacitar. Nosotros tenemos que cambiar el rumbo que hemos estado llevando, porque la imagen y la semejanza de Dios no solamente tiene que ver con lo corpóreo o con lo físico, sino tiene que ver cómo nos conducimos, cómo estamos haciendo las cosas. Por eso Jesús estaba diciendo que si veían a Jesús, estaban viendo al Padre. Porque el ver el amor de Jesús hacia la humanidad, estaban viendo el amor del Padre. Al ver la justicia de Jesús hacia su gente, estaban viendo la justicia del Padre. Al ver la misericordia de Cristo Jesús en aquel tiempo, estaban viendo la misericordia de Dios. Entonces, ¿tú qué ves en la persona que está a tu lado? ¿Qué imagen puedes ver? Porque si hay una imagen de Dios, también déjeme decirle que hay una imagen que es de las tinieblas. Y nuestro Dios mencionó allá en el capítulo 3 de Génesis que había dos simientes. Diga conmigo, hay dos simientes. ¿Cuáles son esas dos simientes? Una, la simiente de la mujer, le dijo el Señor a la serpiente: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y cuando hablamos de una simiente, hablamos de una semilla, hermanos. Diga conmigo, semilla. ¿Qué pasa cuando usted siembra una semilla? Hay un árbol, pero la semilla en el ser humano tiene que ver con la descendencia. Es decir, hay una descendencia que viene desde la serpiente, y esto está hablando de los hijos del enemigo, de los hijos de Satanás. Entonces, Satanás también tiene sus hijos, pero ellos tendrán la imagen de Satanás. Ellos tienen la imagen de las tinieblas, cuando nosotros tenemos la imagen de la luz. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la imagen del Señor? Hermano, usted debe confesarlo y debe creerlo. Yo tengo la imagen del Señor, dígalo así conmigo: tengo la imagen de mi Dios. Porque mismo Jesús se dijo que nosotros somos luz de este mundo. ¿Por qué somos luz de este mundo? Porque Él es la luz, hermanos. Y si Él es la luz y es nuestro Padre, también tú y yo somos luz de este mundo. Es decir, todo lo que es el Señor podemos serlo en esta tierra, porque no depende de nosotros, depende de Él. Él es la fuente de todo lo que nosotros tenemos que reflejar aquí. Ahora escuche muy bien. Si nosotros estamos reflejando algo que no depende de Dios o que no proviene de Dios, no es solamente nuestro, está proviniendo de otro lado. Y esto es del lado del reino de las tinieblas. Es decir, cuando habla el Señor a través del apóstol Pablo en Gálatas 5, hablando de las obras de la carne, y empieza a decir ahí: idolatría, inmundicia, hechicerías, herejías, adulterio, fornicación, muchas cosas que son parte de la naturaleza que hoy se está viviendo en este mundo, y que dice la palabra del Señor que ahora y desde hace mucho tiempo las personas a lo bueno le llaman malo, pero a lo malo le llaman bueno. Hoy que una persona puede decir: ando en el ocultismo, ando visitando al brujo porque me siento enfermo, no tiene como que un impacto sobre las personas. Es algo natural, es algo que lo hace casi todas las personas, menos los hijos de Dios. Dígale a la persona que está a tu lado: menos yo. Alguien que anda adulterando lo ve como algo normal de este tiempo. Imagínense, aún en las épocas anteriores, en las diferentes culturas, en la egipcia, en la de Grecia, en la romana, si alguien, imagínense, no era cristiano, pero si lo encontraban en adulterio, le tenían una sentencia. Si los egipcios encontraban a una mujer que andaba en adulterio, le cortaban la punta de la nariz. Y no eran cristianos, hermanos. Dígale a la persona: y no eran cristianos. Pero hoy, ¿qué pasa? En estos tiempos, quien anda en adulterio es parte de la vida para ellos, es parte de la cultura. Es más, cuando una esposa se da cuenta y le cuenta a su compañera y dice: pues, ¿de qué te preocupas? Haz tú lo mismo también. ¿Por qué?
Porque la cultura está llevando a la humanidad a que nosotros podamos reflejar una imagen que no es la imagen de Dios, hermanos. El propósito del enemigo es que nosotros podamos reflejar no a Dios, sino al reino de las tinieblas. Y entre más cosas nosotros hagamos que provienen de este mundo, estaríamos reflejando a la imagen del enemigo de Dios. Por eso entonces, ¿qué imagen nosotros estamos reflejando? ¿Qué acciones nosotros tenemos? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tal vez alguien diga, pero es que yo no puedo hacer buenas obras. Hay algo dentro de mí que no me deja, no me quita ese deseo de pecar. Pero Dios dice que Él te hizo para buenas obras. Necesitas venir a Cristo, necesito venir al Señor y entregarle todo aquello que me está llevando a reflejar la imagen de este mundo. Dios te formó para buenas obras. Díselo una vez más a la persona que está a tu lado: Dios te formó para buenas obras. Amén. Mire lo que dice Juan 15:16. Esta es una palabra que debe quedar en tu corazón. Juan 15:16 nos está diciendo: ustedes no me eligieron a mí. Ustedes, mismo Jesús está diciendo: ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Quién nos escogió? Dios mismo. Jesús mismo nos está escogiendo. Es decir, tal vez nosotros ni queríamos estar aquí. Alguien tal vez no quería estar aquí, fue obligado por su papá o por su mamá. Pero no era su mamá, hermanos, jóvenes, niños, no era su mamá. Es Dios mismo quien los ha elegido y los está trayendo para que ustedes puedan escuchar que tienen un propósito. Que hay muchas cosas en esta tierra, hay muchas cosas de las que ustedes han hecho, pero que no representan a la imagen de Dios, que no están representando a Dios, que no están reflejando la vida de Dios, que no están reflejando el amor de Dios, sino están reflejando las cosas de este mundo. Y mire, el mundo ha sido tan sutil que lo pone como cultura, que lo pone como tradición, que lo pone como parte de la moda. Pero es aquí donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Hay 4 jóvenes que fueron deportados a Babilonia. En el libro de Daniel se menciona a Daniel y a sus compañeros, a Mesac, Sadrach y Abednego, que son nombres babilonios que allí les pusieron. Y estos jóvenes, mire, fueron deportados, fueron llevados por el reino de Babilonia como esclavos. Alguien que tal vez en este tiempo pudiera ser llevado a un lugar donde dijera: no hay nadie que me vea aquí, aquí puedo hacer todo lo que yo quiera. Porque si estando en casa muchas veces se hacen las cosas escondidas de los padres, ahora imagínese un hijo lejos de casa, que no tiene bien los principios de Dios. ¿Qué estará haciendo? Y no voltea a ver a su hijo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer allá en la universidad? ¿Qué vas a hacer allá en la escuela solo? Sino es tiempo de que nosotros podamos decirle a nuestros hijos: ustedes tienen un propósito en Dios, son imagen de Dios, son la semejanza de Dios y fueron creados para buenas obras. Él los escogió, hermanos, no nosotros los escogimos a ellos, Dios los escogió. ¿O acaso, voltea a ver a su hijo, acaso nosotros escogimos a nuestros hijos? Dios escogió a nuestros hijos y también nosotros escogimos a nuestros padres. ¿Puede cambiar eso? ¿Es verdad que no? Por más que quiera algún hijo que diga: yo no quiero a este padre, no puede cambiar de padre, no puede reclamar, ni tampoco tiene garantía. No puede llegar a Dios y decirle: Señor, cámbiame a este padre porque salió defectuoso, es enojón, es regañón, siempre me estás diciendo esto y esto otro. No lo puede hacer porque Dios ya lo escogió y sabía que ese era el padre que tú necesitabas. Ni tampoco como padres podemos decir: yo quiero, Señor, otro hijo, este no me sirve, este es rebelde, este no entiende, este no obedece, este no quiere seguirte. No podemos hacer eso, porque ¿quién los escogió? Dios. Allá está mi hermano Felipe con su bebé, ¿verdad?
Dios les escogió a su hijo. Y a todos nuestros hermanos, Dios les escogió a sus hijos y Él se los envió. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? De la misma manera nosotros no podemos cambiar que Dios nos escogió. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él nos escogió y no hay vuelta. Tú no puedes reclamar y decir: ¿por qué me hiciste, Señor? Porque hay personas que le reclaman a Dios: yo no quería nacer. Y sabe, un tiempo Job estuvo diciendo: mejor me hubiera muerto, no hubiera nacido en el vientre de mi madre, yo hubiera muerto para no nacer y ver todo este problema o esta calamidad. ¿Sabe? Dios te escogió. Dios tiene un propósito para ti. Amén. Dios tiene un propósito para tus hijos. Dios tiene un propósito para tu familia, porque dice el Señor, Juan 15:16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. A ver, dígalo conmigo. Ustedes, fuerte. Amén. A ver, otra vez. Ustedes. Amén. Ahora dile a la persona que está a tu lado: ¿ya escuchaste? No, nosotros escogimos a Dios. En primera de Juan 4:19 está diciendo: nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos escogió, porque Él nos eligió, y es por eso que ahora le podemos amar. Pero nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, quisiéramos caminar en los caminos de maldad. Por la naturaleza humana quisiéramos nosotros avanzar transando. Por la naturaleza humana quisiéramos contestar los exámenes con el acordeón, ¿verdad? Yo no sé si se acuerda de los tiempos de la secundaria, de la preparatoria, donde llevaba la goma, llevaba el acordeón, se pintaba la mano, la bufanda, bueno, no sé qué tantas cosas, ¿verdad?, para poder hacer trampa. Pero el Señor nos dice que Él nos escogió para que nosotros seamos ejemplo de buenas obras. Tal vez tú puedas decir: yo no podría hacerlo así, pero Dios quiere que seamos así. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos imagen de Dios, porque somos hechura suya. Aleluya. ¿Cuántos en este día pueden decir: yo soy hechura suya? Él nos escogió. Ahora, mire, estaba Moisés naciendo en un tiempo cuando el faraón estaba matando a todos los niños. Usted se puede imaginar, en esos momentos eran ya millones de personas los que estaban allí en Egipto. Llegaron solamente 70 descendientes de Israel a Egipto cuando José fue gobernador. Pero mire, se multiplicó allí el pueblo de Israel, y Dios ya le había dicho a Abraham que en ese lugar iban a ser esclavos durante 400 años. ¿Esto qué quiere decir? Ellos salieron después de 440 años, pero 40 años estuvieron bien en ese lugar. No eran esclavos, eran acogidos por el gobierno de Egipto. Pero cuando viene otro faraón que no conocía las obras de José, ellos dijeron: tenemos miedo de este pueblo que está multiplicándose, y no sea que cuando venga un enemigo se una a ellos y nos derroten. Entonces el faraón lo que hizo fue ponerlos en esclavitud. Los empezó a poner a hacer esculturas, a hacer ciudades, a hacer casas, para que estuvieran ocupados y ellos no tuvieran la libertad allí en Egipto, ni mucho menos gozaran de todas las provisiones de Egipto. Hermano, recuerde, Egipto es el simbolismo de este mundo. Nosotros estamos todavía en el mundo. Jesús oró diciendo: Señor, guárdalos del mundo, guárdalos del mal, ¿verdad? Porque nosotros estamos en este mundo aún. Nosotros tenemos que ser guardados de este mundo, tenemos que ser guardados de este mal. Y un día el Señor vendrá por nosotros, nos va a llevar, seremos arrebatados, seremos trasladados a la patria celestial. ¿Cuántos creen esto? Pero mientras el pueblo de Israel estaba allí en esa esclavitud, pasaron 100 años, pasaron 200 años, pasaron 300 años, y generaciones fueron muriendo esperando un día un libertador. Diga conmigo: un libertador.
¿Qué esperaban ellos? Un libertador. Llegaron 400 años y mire, allí estaban ellos esperando su libertador y no sabían que ya estaba pronto el libertador. Cuando estaba más cerca la salida de Egipto, entonces el faraón veía que el pueblo se seguía multiplicando a pesar de que estaban en esclavitud. Y entonces el faraón decide matar a todos los niños hebreos. Las niñas no le preocupaba. Dice, todos los que nazcan, mátenlos. ¿Cómo los mataban? Los aventaban al río Nilo. Qué tragedia, ¿verdad? Porque ¿cuántas mujeres? Imagínense, ¿cuántas mujeres vieron quitarle a su niño cuando ellos nacían y así recién nacidos los llevaban los soldados y los aventaban al río Nilo? ¿Se puede imaginar el dolor de todas las mujeres? No era una, hermanos, no eran dos, eran miles de mujeres que estaban teniendo bebés y todos esos niños paraban allá en el río Nilo. Pero llegó el tiempo cuando venía un libertador. Dios escogió un libertador y ese libertador era Moisés. Imagínense, en ese momento la mamá de Moisés, Jocabed, su padre Amrán, y ya estaba su hermano Aarón, su hermana Miriam, ya habían nacido. Pero viene el último bebé, el más pequeño, Moisés. Diga conmigo, Moisés. A ver, levanten la mano los más pequeños aquí. Los hijos menores. Los hijos menores, ¿dónde están los hijos menores? No hay ninguno aquí, puro heredero. Ah, gloria al Señor, puro heredero. A ver, los hijos menores, aquí hay. El más pequeño, hermanos. Imagínense cómo estaba la mamá, sabiendo que en el momento en que descubrieran que nació un bebé en esa casa, inmediatamente iban a llegar los soldados y aventar a Moisés al río. Pero algo tuvo que suceder, porque ellos confiaron en Dios. Cuando vinieron esos soldados para llevar a Moisés y aventarlo al río, ¿sabe? La mamá de Moisés buscó una manera de protegerlo. Dice la palabra del Señor que ella hizo una cesta, la calefacteó y la llevó al río y ahí puso a su bebé. Humanamente pensando, ¿cómo nosotros podríamos abandonar a un niño? ¿Cómo lo podríamos poner en el río donde se supone que los soldados iban a aventar a todos los demás niños que ahí lo podían encontrar? Pero la mamá tuvo fe en Dios y solamente tomó a su niño y lo llevó a ese río y dijo: Señor, tú sálvalo, tú guárdalo, lo pongo en tus manos. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Amén. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé, tal vez muchas veces nos estamos preocupando por nuestros hijos, en todo lo que van a hacer, en todo lo que van a realizar, pero nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, porque allí a tu lado tienes un escogido por Dios. ¿Cuántos lo creen? Mire, yo no sé, tal vez ya tengas 30, 40 años, pero a pesar de ello tú eres un escogido por Dios. Tú y yo somos escogidos por Dios. Moisés fue a parar hasta donde se juntaba la princesa, las mujeres que llevaban a bañarse en ese río, y vio una cesta y llorando a un niño, y dijeron: saquen a esa cesta, y allí estaba Moisés. Y sabe, esa mujer se enamoró de ese pequeño, hermanos. Es más, esta mujer, la princesa, la hija del rey, no tenía hijos y dijo: los dioses me han enviado un hijo. Y cuando ella vio que era un hebreo, no le importó, porque ellos odiaban a los hebreos. Ellos rechazaban a los hebreos. Tal vez como hoy estamos viviendo, rechazan al cristianismo. Va un hijo de Dios a la universidad y dicen: ahí viene el aleluya, mira, ahí viene el llorón, ahí viene el cristianito. Se van a la tardeada allá en la secundaria los niños, ¿verdad? Y cuando alguien le dice: no, es que yo soy cristiano, se burlan de él. ¿Sí o no? Es más, por eso muchas veces en la secundaria los niños no quieren decir que son cristianos, o por lo menos ni siquiera quieren decir que sus padres son cristianos, porque no quieren sufrir ese rechazo, ese maltrato de los demás. Sin embargo, mire, esta mujer, sabemos que Dios fue quien preparó todo para que Moisés no muriera. Y a causa de que llega Moisés en aquel tiempo a ese palacio, todas las muertes cesaron, porque de ahí la Biblia no habla de que siguieran matando a todos los niños. Imagínense cómo el faraón iba a recibir a un hebreo si de pronto él sabía que estaban matando a todos los niños y ahora iba a recibir un hebreo en su casa. Tuvo que pasar algo. Tuvo que cesar la matanza a causa de un escogido. Diga conmigo: a causa de un escogido. Hermanos, porque cuando tú eres escogido,
desde que naces empiezan a suceder cosas que tú ni siquiera te imaginas. Empiezan a suceder cosas. Mire, cuando Jesús nace también, a causa de él, fueron a buscarlo a Belén. Herodes, que estaba celoso de que había nacido un rey, mandó a matar a todos los niños de Belén. Ahí él no los estaba aventando a un río, pero sí iban los soldados con espadas y los atravesaban. Los bebés no tenían culpa, hermanos. Pero había una profecía que también estaba hablando de Belén, llorando por la tragedia que iba a suceder. ¿A causa de qué? De un escogido. A causa del celo de un hombre que no era solamente un hombre, sino era Satanás mismo tratando de matar al escogido. Mire, escuche muy bien, porque el enemigo va a tratar de matar a los escogidos. Tal vez hoy no lo esté haciendo literalmente como en aquel tiempo, pero sí lo va a hacer, lo va a matar, lo va a destruir con muchas cosas, como con la pornografía, con el adulterio, con el ocultismo. El enemigo va a tratar de matar a todos aquellos que han sido escogidos. Y por eso podemos encontrar a muchas personas que hoy salieron de ese lugar, que eran alcohólicos, que eran mujeriegos, que estaban como brujos. Y el Señor los sacó de allí porque eran escogidos. Pero ¿sabe? El enemigo los había llevado a esa muerte espiritual. Mire, no es casualidad que si uno de tu casa está siendo rebelde, sea por naturaleza nada más. Es porque el enemigo sabe que esa persona, ese hijo tuyo, ese esposo tuyo, esa esposa tuya tiene un propósito grande de Dios en esta tierra y lo trata de detener con todas esas cosas. Ahora, usted tiene que darse cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Como la mamá de Moisés, tenemos que orar, hermanos. Diga conmigo, yo tengo que orar. Tengo que poner en esa cesta a mi hijo. Esa cesta es como cuando Dios le dice a Noé, construye un arca. Esa arca era la salvación de Noé y de su familia, pero esa arca también representa a Cristo Jesús, es nuestra salvación. Esa cesta, hermanos, que hizo la mamá de Moisés representa a Cristo Jesús. Ella lo puso en él para que él pudiera ser guardado por Dios mismo. ¿Qué tienes que hacer hoy? Poner a tus hijos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él los hizo. Porque solamente en Él nosotros podemos hacer buenas obras. Solamente en Él podemos nosotros cumplir lo que Dios nos está mandando a hacer. Tenemos que hacerlo hoy con todo nuestro corazón. Hay cosas que hoy no están sucediendo bien, que no están pasando bien, pero Dios quiere que tú puedas verlas, no desde el punto de vista tuyo, sino desde el punto de vista de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Se puede imaginar entonces en aquel tiempo a Moisés en el palacio? 40 años él creció allí y vivió 40 años, fue preparado como un príncipe, porque su mamá era la hija del rey. Tuvo todas las mejores escuelas, tuvo los mejores entrenamientos y él creció así. Mientras que Aarón y Miriam, sus hermanos, ¿dónde estaban? Como esclavos, hermanos. Se imagina que usted tuviera usted fuera Miriam, usted fuera Aarón y su hermano está librándose de toda la esclavitud. ¿Qué hubiéramos sentido, hermanos? Mi hermano está bien allá, nosotros aquí estamos de esclavos. ¿Por qué Dios te lo llevaste allá? ¿Por qué lo llevaste para ese lugar mientras nosotros seguimos en esclavitud? Pero ahora vea del otro lado a Moisés, sabiendo que muchos de los que estaban allí conocían el origen de Moisés y le decían: eres un hebreo, tú no perteneces a este lugar, ¿tú qué haces aquí? Y toda su vida teniendo un conflicto de identidad. ¿Por qué? Porque él era un hebreo, pero tenía los privilegios de un príncipe de Egipto. Ahora, ¿qué le diría a su madre? La princesa, ¿qué le diría a aquella madre postiza, verdad? ¿Qué le diría? Tal vez le dijo: tus padres murieron y yo te recogí y yo te acogí. Él no sabía quizás si sus padres vivían, pero escuche muy bien. Moisés llegó el tiempo que
tuvo que atender al llamado de Dios. Vio que su pueblo estaba sufriendo, vio que su pueblo estaba en maltrato y él quiso salvarlo. Por eso la Biblia dice que cuando uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los hebreos, él llegó y lo mató. Él lo destruyó, porque él dijo: yo estoy aquí quizás para poder libertar a mi pueblo. Él empezó a ver que él no estaba en el lugar privilegiado, no solamente para vivir con comodidades, sino para algo grande, hermanos. Diga conmigo, él estaba para algo grande. ¿Y tú? También. Tú estás en este tiempo para algo grande. Mire, tal vez si nosotros nos ponemos en estas dos posiciones, ¿en cuál te encontrarías? ¿En la de Moisés o en la de Aarón y Miriam? ¿En cuál considerarías que estás? Porque tal vez algunos digan: no, es que yo sigo en la esclavitud. Me ha atrapado este problema, me ha atrapado la deuda, me ha atrapado la aflicción, me han atrapado los problemas. ¿Cómo yo podría ayudar a otros? Pero quizás hoy otros estén en privilegios donde han sido libertados y ustedes puedan decir: ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Dios no quiere entonces que tú te sientas bien para sentarte. Dios no quiere que te sientas bien para vivir cómodamente en tu casa. Quizá Dios te bendijo, tienes un buen negocio, un buen trabajo. Sabes, Dios no te bendijo para que tú sigas ahí cómodo, sino tenemos que ver la aflicción de este pueblo, todos aquellos que están viviendo en esclavitud, hermanos. ¿Cuándo nos vamos a doler por el drogadicto? ¿Cuándo nos vamos a doler por la persona que está sufriendo ahí en la cárcel? ¿Cuándo nos vamos a doler por la persona que sigue maltratando a su esposa? Por ese hombre que sigue maltratando a sus hijos. ¿Cuándo nos vamos a doler? Y decir: para esto yo nací, para hacer buenas obras. Para esto el Señor me libertó, para hacer buenas obras. Mire, este es un mensaje que Dios quiere que nosotros podamos llevarlo en nuestro corazón. Porque tú no estás aquí de casualidad. Tú no estás aquí porque naciste sin ningún propósito. Tú naciste con un propósito, y no el propósito de tus padres, sino el propósito de Dios. Porque tal vez algunos digan: pero es que mi papá yo quiere que estudie esto, mi mamá quiere que yo haga esto. Algunos padres hasta quieren que se casen con la mujer que ellas quieren, ¿verdad? Esa niña no te conviene, hijo. Ese no te conviene. Bueno, desde luego, los padres siempre están viendo lo mejor para sus hijos, para sus hijas. Tenemos que ser guiados por Dios. Tú naciste y Dios ya tiene con quién te vas a casar. Voltea a ver a los jóvenes por ahí y díganles: ya tiene Dios. Él tiene todo perfecto. Él lo tiene todo planeado. Y se los hemos dicho a nuestros hijos. Y aquí están, ¿verdad? Se los hemos dicho. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con lo que Dios ha planeado y no con lo que nosotros hemos planeado, hermanos. Nosotros quisiéramos tenerlos a ellos todo el tiempo acá, pero el Señor dice: no. Imagínense si Dios dice que se vayan de evangelistas, pues van a tener que irse de evangelistas, porque Dios nos los dio para prepararlos y Dios los tiene que llevar a donde ellos estén, evangelizando, predicando, sirviendo al Señor, no donde nosotros queramos. ¿En qué condición te encuentras entonces? ¿Cómo sientes que está tu vida hoy? Porque Dios quiere que nosotros podamos hacer el bien. Dile a la persona que está a tu lado: yo nací para hacer el bien. ¿Alguien lo cree? ¿Cuántos creen que nacieron para hacer el bien? Bueno, leamos Romanos 8:28. Mire lo que dice en la palabra del Señor. Romanos 8:28. Y sabemos, léalo conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de aquí aman a Dios? A ver, quiero escucharlo. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Eso. Amamos a Dios. Amamos a Dios. ¿Cómo lo amamos? Mire, el amor no es un sentimiento, hermanos. Hoy siento que amo a Dios porque me dio salud. Hoy siento que amo a Dios porque tengo unos padres hermosos. Me dejaron salir
a la excursión. Hermanos, ese no es amor, ese es un sentimiento. Amar a Dios, lo dice también la carta a los Corintios, el amor es sufrido. Es decir, cuando amamos a Dios no importa lo que estemos pasando. Si tu padre no te dejó ir, si tu mamá no te dejó ir a esa excursión, dile: Señor, gracias, porque tú sabes lo que estás haciendo. Tal vez allá ibas a sufrir un accidente, pero Dios está poniendo en el corazón de tu madre que no vayas. Y ahí es donde tengo que decir: Dios, te amo porque tú tienes todas las cosas contempladas para mí, todo el bien para mí. Amar a Dios. Entonces por eso dice a los que, y sabemos que a los que aman a Dios, vuelvo a preguntar, ¿cuántos aman a Dios? En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la escasez, tenemos que amar a Dios. Y esta promesa es para ellos. Dice: todas las cosas que, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. No está diciendo que todo va a salir bien. Escuche muy bien esto, porque a veces pensamos que si amo a Dios, ahora no me va a pasar nada. Que si amo a Dios no me voy a enfermar. Que si me amo a Dios no voy a tener escasez. No, lo que está diciendo: todos los que aman a Dios, en las buenas y en las malas, en donde quiera que esté, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, si te enfermaste es porque Dios tiene un plan para ti. Si estás pasando escasez es porque Dios tiene un plan para ti. Si estás ahora viviendo algo que no querías vivir, es que Dios tiene un plan para ti. Y ahí es donde tú tienes que decirle: Señor, muéstrame qué es lo que quieres de mí en este estado de mi vida, en este momento de mi vida. Muéstrame, Señor, porque de aquí tiene que salir algo bueno. De allí tiene que salir algo bueno. El matrimonio se está destruyendo, de allí tiene que salir algo bueno. Los hijos se fueron de la casa, de allí tiene que salir algo bueno, porque si tú te has mantenido amando a Dios, dice la palabra del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y mire, nosotros se lo podemos decir porque hemos pasado. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado muchas cosas, pero que no las están usando para el bien. Es decir, no las están aprovechando para que los demás puedan ser bendecidos. Hermanos, las tragedias, los momentos difíciles son para bien, aunque muchas veces nosotros no lo vemos así. Mi familia, mi matrimonio estuvo a punto de ser terminado, de mis hijos no estar en esta condición, hermanos, pero esos momentos ahora nos han servido para bien. Una, para que nosotros podamos reconocer de dónde nos sacó el Señor. Y número dos, para poderles decir: ustedes también pueden ser sacados por la mano del Señor. Porque reconocemos que no fue nuestras fuerzas, reconocemos que no fue ni siquiera tan solo nuestra voluntad. Fue la mano de Dios que vino a cambiar el panorama. Fue la mano de Dios que rescató nuestro matrimonio. Fue la mano de Dios que rescató a nuestros hijos. De la misma manera, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Esa gloria es para nuestro Dios. ¿Por qué es esto? Porque dice: a los que conforme a su propósito son ¿qué? Hermano, tú fuiste escogido, tú fuiste llamado, pero cuando todo está sucediendo, no tienes de qué preocuparte. Tú tienes que decirle: Señor, gracias, porque de esto algo bueno va a salir. Algo bueno va a salir. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado para su propósito. Tú fuiste llamado para el propósito de Dios, no para el propósito de este mundo. Un día Jesús estaba atravesando el mar de Galilea y mire, él tenía un propósito. Los discípulos no sabían cuál era el propósito de Jesús, pero él sabía que del otro lado había un hombre endemoniado, un gadareno que tenía una legión de demonios, 6,000 demonios. ¿Se puede imaginar con 6,000 demonios a un hombre? Si con uno hace feo, ¿no? Imagínense con 6,000. Bueno, así era de malo este hombre por la legión de demonios, que le ponían cadenas y le rompía. Que andaba sin ropa, andaba en los sepulcros, lejos de su familia, abandonó a sus hijos, abandonó a su esposa. ¿Por qué? Porque tenía una legión de demonios. Pero alguien con propósito va a rescatar a ese hombre que tenía una legión de demonios. Jesús.
el Hijo de Dios. Hay alguien aquí que también tiene propósito y conoce a personas que tienen legiones de demonios. Tienen demonios que están atormentando su vida. Tienen enfermedades que están acabando con su vida y con su economía. ¿Y dónde están los escogidos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios para decir: voy a pasar por este mar de Galilea, voy a atravesar al otro lado para rescatar a mi amigo, para rescatar a mi familia? No, es que son bien idólatras y me rechazan siempre. Esos son los demonios, hermanos, que están atravesando ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para pasar ese mar de Galilea? Y mire que las cosas no son fáciles, porque cuando ellos estaban atravesando ese mar de Galilea, vino una tormenta. Diga conmigo, una tormenta. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas sabía que venía un libertador, que venía uno que le iba a quitar las cadenas al gadareno, que venía uno que iba a echar fuera a toda esa legión de demonios. ¿Y qué dijo el enemigo? Le voy a poner una tormenta para que se regresen. Mientras el maestro dormía, los discípulos estaban tratando de controlar su barca porque se hundían. Incluso cuando ya no pudieron, ellos despertaron al maestro, lo movieron y dijeron: maestro, despiértate porque perecemos. ¿Sabe? Hay ocasiones en tu vida que las tormentas que estás pasando, sientes que te hundes, sientes que todo se acabó. Y por eso nosotros tenemos que llenarnos de las palabras de Dios. ¿Quién se sabe el Salmo 23? ¿Cómo empieza el Salmo 23, hermanos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y muchos salmos, ¿verdad? El Salmo 121, ¿cómo empieza? Muy bien. Mire, cuando toda esa palabra está en nuestro corazón, vamos a ser como Pedro y como los demás. Despiértate, Señor, porque perecemos. Porque llevaban al maestro allí. Tú y yo tenemos que llevar la palabra donde quiera que vayamos. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 dice: y este verbo se hizo carne. Estaba hablando de la palabra. Verbo es palabra. La palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Ahora no está con nosotros, hermanos, pero la palabra sí está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra está con nosotros? Hermanos, si yo llevo mi Biblia debajo del brazo y no la leo, de nada sirve. Tengo que llevarla en mi corazón, porque muchas veces hemos llevado otras cosas de este mundo. A veces hasta han dicho, dice la Biblia que ayúdate que Dios te va a ayudar. Y eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? No lo dice. Es una frase de la comunidad social, porque nosotros tenemos que tomar la palabra y no las cosas que escuchamos más afuera. Ahora, eso es lo que escuchas allá, pero cuando estás escuchando pura música que tiene letras, y no quiero juzgar a nadie, es solamente ponga en balanza lo que está metiendo en su corazón, porque de lo profundo del corazón, ¿quién habla? La boca. Pero cuando vienen las dificultades, las tormentas, Pedro llamó a Jesús, porque tenía a Jesús ahí. Si tú estás en las dificultades, estás pasando por un problema, tienes que ir a la palabra. Pero ¿sabe? Lo primero que muchas veces cuando nosotros pasamos por esas dificultades, viene todo lo que hemos tomado de este mundo. Y empieza la canción: todo se derrumbó dentro de mí. Y en lugar de decir, el Señor y mi pastor, nada me faltará, empieza a sonar en su cabeza: todo se acabó. Mire, imagínese. ¿Por qué? Porque se ha llenado nuestra cabeza, nuestro corazón, de las cosas de este mundo. Y empieza, y no digamos si empieza con las de Paquita del barrio, ¿verdad? Cuando el esposo falló, imagínese, ¿qué hubiera hecho? Yo sé que Pedro luchó, porque él era un pescador y muchas veces pasó por tormentas, pero no había vivido una así, hermanos. Es decir, no estaba luchando con una tormenta normal, estaba luchando con el que estaba detrás de esa tormenta, y él no sabía en ese momento, porque lo escribió el apóstol Pablo mucho después en Efesios 6,
No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Él no estaba luchando solamente con la tormenta. Estaban luchando contra principados y potestades que se estaban levantando. ¿Para qué? Para que no atravesaran al otro lado y salvar a un gadareno. Muy probablemente lo que el enemigo quería hacer es que mientras Jesús dormía, ellos dijeran: vámonos, regresémonos porque está la tormenta. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Despertó a Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, dile: tienes que despertar a Jesús. ¿Qué quiere decir? Tienes que mover la palabra, tienes que practicarla, tienes que vivirla, tienes que llevarla en todos esos momentos de dificultad, porque alguien te está esperando para ser libertado. Hermanos, hay alguien que nos está esperando para ser libertados. Dios quiere que nosotros podamos hacer esas buenas obras, porque para eso nos escogió. Dile a tu hermano: Dios te escogió para eso. Hay alguien que tienes que libertar, hay alguien que tienes que llevarle la salvación, hay alguien a quien tienes que amar. Yo no sé cuántas veces te pidió perdón tu vecina y dijiste: no, me las vas a pagar. O hay alguien que dijo: sí te perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Una frase tan común. Y es cierto, hermanos, no vamos a olvidar. Si usted perdona a la persona que está ofendiéndole, es cierto, no la va a olvidar. Pero yo sé que esa frase viene cuando dice: no le volveré. Es decir, yo en el momento en que tenga la oportunidad me voy a vengar. Eso es lo que está diciendo esa persona. Te perdono, pero en el momento que tengo una oportunidad, la voy a aprovechar para vengarme de ti. Entonces no es perdón, porque el perdón tiene que ver con renunciar a tu derecho de venganza hacia la otra persona. Entonces tú ves a la persona que te hizo daño, pero en el momento que quisieras vengarte de ella, tú dices: yo ya renuncié. Es decir, desperdicié, si así lo pudiera ver la persona, desperdicié mi momento de venganza. Pero es decir, Dios quiere que nosotros lo hagamos así, hermanos, no por sentimiento, sino por decisión. Renunciemos a nuestro derecho de venganza, y es cuando nosotros vamos a haber vencido ese mal. No vamos a retroceder, vamos a avanzar, y esa persona que tal vez era tu enemiga va a ser alcanzada para Cristo. Esa persona que tal vez te odiaba, ahora te va a amar. Esa persona que no te quería, ahora te va a querer, porque ve la imagen de Dios en ti y en mí. Él ve la imagen que está plasmada en tu corazón y dice: no es como los demás. Dios te escogió. Dios te escogió. Gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Dile: Señor, gracias porque me escogiste. Gracias, Señor, porque me diste vida. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Es decir, un árbol, hermano, lo conocemos por su fruto. ¿Usted conoce el árbol de las guayabas? ¿Quién conoce el árbol del mango? ¿Conoce el árbol de las anonas? ¿De las guanábanas? ¿No? ¿El del guamuche? ¿El de los guajes que tanto les gusta? ¿Verdad que si nosotros nos dicen: este es el árbol de las guayabas, y nosotros vemos un guamuche, diríamos: no, no es así? Pero si alguien viene y no lo conoce, lo primero que tiene que ver es buscar su fruto, hermano. Busca su fruto. ¿De qué está hablando esto? ¿De qué está diciendo el Señor? Que nosotros podemos decir: yo soy bueno. Podemos decir: no, yo hago todas las cosas bien. Busca el fruto. Busca el fruto que hay en esa persona. ¿Cuál es tu fruto? Porque de eso está hablando entonces, de quién eres. Dos árboles se presentan en el jardín del Edén: el árbol de la vida, ¿y qué otro árbol? El de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal está simbolizando al enemigo. ¿De cuál fruto puedes dar? ¿De cuál fruto estamos dando? Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que en una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sale agua dulce
o sale agua amarga. Y esto es lo que el Señor nos dice: ustedes por sus frutos van a ser conocidos. ¿Cuáles son los frutos que están dando? Como escogidos de Dios, como llamados de Dios, nosotros tenemos que dar frutos que provienen de Dios. Y el fruto del Espíritu es, a ver, díganlo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y miren, hermanos, a ver, ¿cuántos de nosotros ya tenemos todo ese fruto? ¿No está dando fruto? ¿No es árbol del Señor? El Salmo 1 está diciendo, ¿verdad? Este salmo, que los que se deleitan en la palabra de Dios, que no se sientan en silla de escarnecedores, es decir, no están con aquellos que se burlan de la palabra del Señor, que no se burlan de los de los que se burlan con los hijos de Dios. Dice: ellos son plantados junto a corrientes de agua y dan su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Tú y yo tenemos fruto, hermano, y lo damos a su tiempo. Es decir, el fruto no se da cuando todo está sucediendo bien, cuando todo está pasando en felicidad en nuestro hogar, cuando todo va bien. El fruto se da en los tiempos que tenemos prueba. Ahí están. Escuché un día a una persona que siembra limones, y tal vez usted hágalo en su casa, tal vez por eso no le da limones, su limón. Y decía: al limón lo tenemos que castigar, se tiene que dejar de regar para que en esa crisis dé fruto, floree. Y entonces cuando viene el fruto lo riegas porque ya sacó la flor. Por eso Dios, hermanos, muchas veces no estamos dando frutos. ¿Y qué pasa? El Señor permite que haya sequedad, que haya momentos de aflicción, porque ahí es donde va a venir el fruto. Y yo sé que Dios hizo toda la creación con sabiduría, porque el fruto, es decir, la primera flor y el fruto trae semilla. Si el árbol va a morir, ¿qué quiere hacer el árbol? Sacar semilla. ¿Para qué? Para que siga habiendo más limones. Si el zacate se va a morir, lo que hace es sacar su semilla para que cuando venga la lluvia puedan hacer más zacate. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos en dificultades? Ahí es donde se debe ver el fruto, hermanos. Ahí es donde brota la semilla, y nosotros tenemos que decir: Señor, esto no me va a acabar, yo tengo que producir, yo tengo que empezar a evangelizar, yo tengo que empezar a orar más, yo tengo que empezar a leer más la palabra, voy a dar fruto, porque si este es mi último día, no se va a quedar aquí esto así. Alguien que tiene que ser salvo, alguien tiene que ser alcanzado, alguien tiene que ser sanado, porque, hermanos, tenemos que dar fruto. ¿Estaremos viviendo como si fuera nuestro último día? Mire, muchas veces pensamos que vamos a vivir los 100 años, pero no lo sabemos. Tenemos que vivir hoy como si fuéramos a ir delante del Señor, y tenemos que trabajar como si fuéramos a vivir mucho tiempo, hermanos. Pero viva hoy, alcance hoy, ore hoy, lea la palabra del Señor como si este fuera nuestro último día, porque Dios quiere que la gente de afuera pueda ser salva. Y vamos a terminar con esto. Cuando tú llevas fruto, no es para nosotros el fruto, hermanos, el fruto es para los demás. Fíjese que el árbol del mango nunca disfruta un mango, ¿verdad? ¿Verdad que no? El árbol de naranja nunca disfruta una naranja. ¿Quién la disfruta? Nosotros, hermanos. ¿Sabe? Este mundo está deseoso de amor. Quiere este mundo el amor que tú tienes en tu corazón y que el Espíritu de Dios puede dar. Quiere el mundo esa justicia que ya está en tu corazón y que tú la puedes dar. Este mundo necesita misericordia y tenemos nosotros que dar esa misericordia. Por eso cuando tú pidas misericordia, no, tú no puedes tomar misericordia de ti mismo. Tu misericordia viene de Jehová. El amor que tú necesitas viene de Dios.
La gracia que tú necesitas viene de Dios. Por eso no la esperes de otra persona. Sí lo podemos dar nosotros. Y yo sé que Dios va a poner a personas también junto a ti que lo van a poder dar. Pero de ti nunca vas a poder tomar para ti mismo. Por eso Dios te escogió, porque eres un libertador. Como Moisés, eres un escogido para este tiempo. Si has tenido trabas, si has tenido dificultades, si has pasado por problemas, Dios quiere que te des cuenta que tú puedes hacer muchas cosas para el Señor. Amén. Entonces yo creo, mire, que aquí hay jóvenes, hay adultos, hay matrimonios que pueden servirle al Señor y que no lo han hecho, o que tal vez ni siquiera lo han pensado, pero que le pueden servir al Señor. ¿En qué? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿y en qué voy a servirle al Señor? ¿En qué le voy a servir? ¿Sabe? Todo estaba preparado en el caso de Moisés. ¿Y qué pensó Moisés? ¿Les voy a ayudar con los tabicas? ¿Ustedes creen que Moisés pensaría: bueno, estoy aquí en el palacio durante 40 años, descansé, pero ahora me voy a ir con mi pueblo y les voy a ayudar con el trabajo? ¿Esa sería la mejor ayuda? No, hermanos. Bueno, ahora yo estoy aquí y como fui preparado como un guerrero, les voy a ayudar y los voy a preparar como guerreros para enfrentarnos a Egipto. Fíjese, sería una buena oportunidad porque él tenía ya ese adiestramiento, pero no era así. Dios tenía un llamado especial. Diga conmigo, él tenía un llamado especial. Y la persona que está a tu lado también tiene un llamado especial, hermano. Dígale a la persona que está a tu lado: también tú tienes un llamado especial. Porque tal vez has dicho: no, a mí me gustaría cantar, a mí me gustaría predicar, a mí me gustaría hacer esto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios ya puso en ti? Porque yo sé que Él te puso muchos dones, muchos talentos, pero algo el Señor quiere especialmente de ti, hermano. Que todo eso sí te va a servir para que tú puedas ministrar la gloria de Dios. Cuando Moisés salió y trajo libertad a su pueblo, desde luego él pudo adiestrar a su pueblo, pero no era con la fuerza, no era con la espada, no era, hermanos, con la fuerza humana venciendo a ese Egipto, sino fue la mano de Dios misma quien lo sacó. Pero más adelante, cuando ellos van caminando a la tierra prometida, sí tuvieron que enfrentarse a sus enemigos. ¿Y quién les tuvo que enseñar? Pues ahí estaba el maestro Moisés, ¿verdad? Con su espada, sabiendo cómo utilizarla, y tuvo que enseñarles. Pero hay algo específico que Dios quiere para ti. Hay algo que Dios ha estado poniendo en tu corazón. Y si llevas 40 años que te has apartado de Dios, no dudes. Este es el tiempo de empezar. ¿Y si llevas 50? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿y si llevas 60? ¿Será que a los 80 te podrá recibir todavía el Señor? ¿Sí? Moisés se sentía preparado a los 40 y no era su tiempo, hermanos. Se fue al desierto y a los 80 años es cuando Dios le dice: ven para acá, Moisés, tú vas a ir a libertar a mi pueblo. Ahora, no esperes a los 80, hermano, ¿no? Porque muchos pueden decir: es que soy muy joven, ahorita no le voy a servir al Señor. Él te está preparando para cosas grandes. Van a suceder en cualquier momento. Vas a libertar a las personas en cualquier momento, porque Él tiene el tiempo preciso para tu vida. Tú eres escogido por Dios. Aleluya. Póngase de pie en este momento. Yo quiero llamar a los escogidos por Dios. Yo quiero invitarlos a que ustedes se preparen, porque cosas grandes vienen. Yo quiero invitarlos para que ustedes se adiestren en la palabra de Dios. Tal vez estés adiestrado en muchas cosas de esta tierra. Mire, hay muchas personas que están adiestradas para poder contestar, para no dejarse. Lo hacen tal vez ya hasta por naturaleza. Incluso con sus mismos padres. Sus papás les dicen algo y ellos empiezan a refutar. Pero ese adiestramiento no lo quiere Dios. Eso es lo que empieza el Señor a desecharlo. Y muchas veces por eso el Señor tiene que llevarnos al desierto, como fue llevado Moisés.
porque Dios lo que quería de Moisés era su vida. Solamente lo había conservado en ese lugar de Egipto porque iba a llegar el momento en que él iba a libertar a su pueblo. Pero necesitaba una persona que no tuviera mente de esclavo, sino tuviera mente de libre. Y aquí Dios los ha llamado, hermanos, no para que seamos esclavos del temor, esclavos de los vicios, esclavos de cualquier circunstancia de esta vida. Hay esclavitud de dolor. Mire, hay personas que tuvieron dolor desde muy pequeños o en su juventud y siguen siendo esclavos de ese dolor. En una ocasión, una joven que fue abusada mencionaba que ella no podía tener o no podía sostener una relación de noviazgo. Todos se iban de su lado porque ella fue abusada. Entonces, en el momento en que el novio tan apenas le quería tomar la mano, ella se ponía mal y por lo tanto, bueno, terminaba mal esa relación porque había un dolor. Y yo sé que Dios quiere sanar, hermanos, los corazones, que no haya ningún tipo de esclavitud en nosotros, ningún pensamiento de esclavitud, porque la libertad es la que nos lleva a poder dar libertad a otros. No podemos tener esclavitud y libertar a otros. Nadie de los que estaba dentro del pueblo de Israel fue escogido como esclavo para libertar a otro, sino a uno que había sido rescatado desde su niñez para que tuviera una mente de libre. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Por eso levanta tus manos y le vamos a decir: Cristo, heme aquí, primeramente. Y se lo va a decir con todo su corazón, porque Dios quiere que tú le sirvas. El Señor te ha llamado para servirle. El Señor te ha llamado para que tú puedas ser un ministro. Mire, yo sé que aquí hay músicos que no lo saben. Hay cantores que no lo saben todavía, porque tal vez has querido hacer otras cosas. Hay predicadores que tal vez todavía no lo sabes. Hay consejeros y todavía no lo sabes, pero Dios te va a usar en consejería. Por eso, en este momento, lo único que tú le puedes decir: heme aquí, Señor. Como un día Samuel, siendo de una escasa edad, es lo único que puede decirle: Señor, heme aquí. Aunque no había escuchado nunca la voz de Dios, ni conocía la voz de Dios, él le pudo decir: heme aquí, Señor. Cristo. Vamos, díselo a Cristo. Altísimo Señor.